Mucho su presencia. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de Paula Gándara, CEO de AdCap Asset Management, que nos va a contar sobre la actualidad del mercado. Gracias por estar acá y espero que disfruten la charla. Te paso la palabra, Pau. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias. Juliana, ¿puedo presentar? Perdón que no me presento. Sí. A ver, compartir pantalla. A ver. Acá la tengo. Discúlpeme un minuto más. Ahí está. Buenísimo. Ahí se ve. Perfecto. Y ahora a ver cómo la puedo mover. Si yo la muevo así, ¿ven? Sí. Perfecto. Bueno, creo que el tema que está arriba de la mesa en este momento, fundamental, lo estamos viviendo acá, hay un punto fundamental. ¿Qué pasa? Es esto. Tenemos exportaciones importantes donde el sector agroexportador está liquidando bastante fuerte, está entrando dólares al sistema. Pero por otro lado, el peso, digamos, la moneda, no estaría apreciándose. Hay una diferencia. La gente dice, si yo el dólar y el Banco Central no está comprando reservas, entonces, ¿qué es lo que pasa? La gran pregunta, ¿no? Es como una dicotomía que existen. Entra dólares del lado del agro, el Banco Central no compra reservas y el dólar, ¿ves? El peso, en vez de apreciarse, se deprecia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no existe esta situación que generalmente provoca una mejora, ¿no? Que llevan, cuando empezamos el año, más o menos en abril, mayo, con un nuevo esquema monetario, donde se sale del crawling peg y entramos en el sistema de bandas. Con la entrada de los dólares, el gobierno quería que el tipo de cambio baje y se negocie en el piso de la banda y no en el techo. Y lo que estamos viendo, que están entrando esos dólares, pero que el dólar se mantiene estable o sube en vez de pegarse en el techo de la banda. Lo que está pasando, que vimos, es que en este momento específico de estos meses, donde estábamos esperando una lluvia de dólares y que vuelva esa tendencia del peso a negociarse en el piso de la banda, aparecen dos situaciones que pueden haber interferido en esa situación. Una que es el pago de los aguinaldos. Al haber un pago de aguinaldo, una inyección de pesos en el sistema y el Tesoro a la vez generó mayor cantidad de pesos en el sistema. Y esa cantidad de pesos en el sistema no alcanzó para llevar al tipo de cambio al piso de la banda. Y eso es lo que se discute. También se está discutiendo muchísimo si este tipo de cambio está apreciado y depreciado y si es el que tiene que ser de equilibrio para que el Banco Central esté en condiciones de comprar reservas. Eso es lo que se discute hoy actualmente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la prioridad del gobierno? La prioridad número uno del gobierno hoy es la desinflación de la economía. El punto es desinflar la economía, es bajar esta inflación. El dato de Cava dio un poquito por encima del 2%, fue un poco por encima de lo esperado, venía de un dato menor en mayo, y esto lo que provoca es, bueno, ¿cómo impacta en el número nacional? La verdad es que teníamos pensado, antes del dato de Cava, un número entre 1.7 y 1.8, y hoy puede ser que se refresquen un poco por encima a través del ratio de Cava, y podemos pensar más cerca del 2%, inclusive 2.1. Como que presionó a la suba las expectativas de inflación para el índice general. ¿Es importante? ¿No es importante? Lo importante acá es que los indicadores de alta frecuencia continúan mostrando que las expectativas caen de inflación y que la inflación está cerca del 2% y posiblemente para el último trimestre pueda perforar este 1%. Mientras que el objetivo del gobierno sea desinflar la economía, el objetivo de compra de reservas es como que queda un poco al margen. Porque para comprar reservas, si entran los dólares y el dólar baja al piso, el Banco Central compra, el dólar sube. Y si el dólar sube, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenés un poquito más de inflación. Y lo que el gobierno quiere es
frenar ese tema de la inflación, es asegurarse la desinflación para luego comprar reservas. Hay bastante ruido en el mercado con respecto a eso porque empieza a discutirse cuál es el nivel de reservas que el país tiene que tener, qué es lo que se está negociando actualmente con el Fondo Monetario Internacional, que es básicamente lo que se llama waiver, es una dispensa. El gobierno tiene que pedir una dispensa para no cumplir con ese objetivo de reservas. Esto está totalmente priceado, significa que el mercado espera que el Fondo Monetario le diga, ok, no pasa nada, o no pasa nada, no, pero no pasa nada con este objetivo. ¿Pero por qué? Porque el gobierno se focalizó en, primero, el superávit fiscal y segundo, desinflar la economía. Como ambos están cumplidos, hablar con el Fondo Monetario y decirle, bueno, yo hice todo lo posible, mi objetivo era este y esto, pero hice también lo otro. Hizo una emisión de un bono, que juntó dólares, hizo unas compras en bloques, que anunció la semana pasada. Entonces hay como que el camino está marcado. El gobierno le puede decir, cumplí con esto, cumplí con aquello, y tengo marcado el camino para recomponer las reservas internacionales. Entonces no debería haber demasiada discusión en esto de si cumple o no con la meta del fondo. Ya sabemos que no las va a cumplir. El Fondo Monetario les puede dar fácilmente una dispensa y procedemos a otro capítulo que pueda. El tema con el fondo es que si no nos da la dispensa, se traba un desembolso. Bueno, el desembolso pactado que necesitamos. Bueno, ese desembolso no se va a trabar. Van a lograr, con esta discusión que les comenté recién, que el fondo lo que tenga que hacer es básicamente dar los fondos, el dinero que estaba esperando el Banco Central debido al acuerdo que hizo. Acá hay un punto que quiero destacar muchísimo. Hablamos de inflación. Ahí hablamos de tasas de interés. En este camino que está el gobierno, en el camino actualmente, lo que quiere el gobierno es decir, ¿cuál es la tasa de referencia de la economía? Sabemos que en este momento, a partir de hoy, el gobierno ya no tiene más LEFI, que era la forma en la que hacía política monetaria, y las pasa a las letras del Tesoro. Entonces, desde que llegó Milei hasta el momento, lo que vemos ahora es concretar el punto fundamental de la economía en este momento, que la tasa de referencia de la economía es la tasa del Tesoro. Es un sistema parecido a lo que pasa en Estados Unidos. No es la tasa de referencia de la economía, la tasa que pone el Banco Central. No es la TAMAR o la BATLAR o la LELIC. Hoy, esas son tasas de depósito. Pero no es la tasa de referencia del Banco Central, son la tasa del Tesoro. Y ponemos como tasa de referencia la tasa del Tesoro. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando con esta tasa? ¿Por qué es importante este tema? Porque cuando vos tenés un tipo de cambio flexible, como dice ahora, que flota entre unas bandas, o de flotación sucia, o de flotación administrada, pero que flota dentro de una banda, tenés también, la tasa se define de forma endógena. Entonces, nosotros también vimos desde el comienzo un poco más de volatilidad en las tasas. ¿Vieron cuando se esperaba al inicio de las bandas qué va a pasar con las tasas? Vimos determinada volatilidad en las tasas. Eso es producto de que se determinan en forma endógena y de que el tipo de cambio ahora flota. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿cuál es mi tasa de referencia? La tasa de referencia es la tasa del Tesoro. Es todo lo que está pasando esta semana. De suma importancia en las últimas licitaciones y a qué tasa puso el Tesoro, por ejemplo, la tasa de 90 días. Y yo me pregunto, ¿qué pasó con esta tasa? ¿Subió, bajó? Hay mucha discusión en el mercado local acerca del comportamiento de las tasas y qué es lo que va a pasar con las tasas. ¿Por qué? Porque también hay que prevenir, que les dije, la tasa, el gobierno tiene como objetivo la desinflación. Si el gobierno sale agresivamente a comprar reservas, el tipo de cambio va a subir y con eso va a tener más inflación. ¿Cuál es la contrapartida? La tasa de interés. Para que la gente no salga a comprar dólares, ¿no?, y provoque una devaluación, tiene que tener una tasa de interés en un producto que sea atractivo. La tasa de interés, el gobierno, tasa de referencia de la economía, es el Tesoro. El Tesoro emite letras a una tasa atractiva para que la gente compre y sostenga esa inversión en fondos, en instrumentos en pesos, que es lo que en este momento tenemos que lograr. Y esa tasa de referencia es lo que va a mostrar cuán interesante es el peso. Si yo tengo una cartera y tengo
la libertad de comprar pesos o dólares. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Por qué voy a estar en pesos o en dólares? Y vamos a determinar, bueno, ¿qué es más atractivo? ¿A mí qué me paga más? ¿Tener un instrumento en pesos o tener un instrumento en dólares? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos asegurado? Que esa tasa en pesos tiene que ser atractiva. Entonces, ahora cuando la miramos, esta la tasa de referencia, la técnica de corte de las licitaciones, podemos ver cómo la tasa a 90 días han ido gradualmente subiendo. Hay vemos como el 25 de junio, tablón acá azul al final de 364 días, en el eje X tienen los días de las letras, cuán largas son, 364 días. Emitió una letra un año con una tasa por encima del 35%, lo hizo el 25 de junio. Hace un mes había emitido uno del 32%, soy un poco. Y la tasa de referencia que podemos empezar a pensar que sea la de 90 días, la tercera columnita esta, la gris es la que emitió el 28 de junio, abajo de 30, y la que emite en la última licitación es la azul, un poquito más alta. Entonces nosotros pensamos, con este punto y lo que venimos discutiendo, que la tasa de referencia de economía es la tasa que emite el Tesoro a 90 días y hoy está en 31%. Eso es como se está armando la pata de la política monetaria actual. Y en eso está. Ahora vamos a hablar de un tema que es fundamental, agarrado a todo esto, que es lo que también les dije, que estamos convencidos que la tasa en pesos va a ser atractiva. ¿Por qué? Porque los vencimientos son muy importantes. Y estos son vencimientos en pesos. Que tanto los inversores, como los fondos comunes de inversión, como los inversores institucionales, como el público de a pie, quiere invertir en estos instrumentos para que el gobierno tenga el rollover, ¿no? Que se refinancie en el mercado local en forma tranquila. Básicamente hay un vencimiento de pesos, hay una tasa atractiva, el gobierno no tiene ningún problema para financiarse en su propia moneda. Por eso también es tan importante que la tasa sea atractiva. Dije, las tasas de CAP son atractivas, la vuelta que está del otro lado está los vencimientos que tiene el gobierno. Bueno, el gobierno tiene que mostrar una tasa atractiva para que este problema no lo tenga, que esto no sea un problema dentro del contexto actual, ¿no? Básicamente, hablo en función a la historia que ha tenido la economía argentina de, ojo, con no bajar las tasas demasiado rápido. El gobierno quiere bajar las tasas en función de la baja, por supuesto, de la inflación. A medida que la inflación vaya perforando el 2%, vaya perforando el 1%, por supuesto, esta tasa real de la economía, que es la tasa que importa realmente, va a continuar teniendo niveles atractivos para que continúe fluyendo las inversiones en forma y que mantengan la demanda de pesos en forma persistente. Esto es el financiamiento del rollover. Esto es un tema muy técnico, pero para mí es muy importante porque habla un poco de lo mismo. ¿Cuánta plata el gobierno deja en el mercado? La cantidad de pesos que hay en el mercado. Esto es lo que dice el gobierno, que habla un poco del punto Anker, en el cual decía, yo antes hacía una licitación y yo tenía que rolearme más de lo que tenía, o sea, sacaba más pesos del mercado porque no tenía plata. Hoy tiene plata que tiene en el Banco Central que puede usar para terminar de llenar esas licitaciones. No tengo que rolear todo porque tengo ahorros con que puedo pagar esos vencimientos. Pero eso a la vez, el correlato es que deja pesos en el mercado. Hay mayor licitación de gente buscando pesos que pueden irse a los dólares. Es un poco lo que estuvo pasando en las últimas licitaciones, muy poco, pero estuvo pasando, y es un tema que tenemos que seguir monitoreando en el mercado. Pero el punto fundamental que yo quería decir que las tasas son interesantes, el financiamiento de rollover se hace en forma simple y nosotros, que somos los que tenemos que salir a invertir y tomar decisiones de inversión, tenemos instrumentos atractivos para invertir con tasas reales positivas. Que básicamente mi punto iba a eso. Pero antes de hablar de las tasas reales positivas y de los instrumentos de inversión, yo les quería comentar algo. Hoy otro punto fundamental que era lo que se discute mucho en el mercado internacional también, era
¿cómo puede ser? Decimos, ¿cómo puede ser que Argentina hoy tenga una excelente relación con el Fondo Monetario? Hayamos cumplido con las metas, independientemente de las reservas que ya lo explicamos, pero que tenga superávit fiscal, que tenga un equilibrio macroeconómico o esté en vías de sostener un equilibrio macroeconómico. Una tendencia a la desinflación importante. Teníamos inflación de 25%, hoy tenemos claramente una inflación de 1.8, casi 2% mensual. Fíjense que veníamos de picos muy altos de inflaciones mensuales y que se logra esta expectativa, ¿no?, de caída de la inflación. Y que ahora estamos en mayo, sorprende, ahora junio va a tenernos una casi, ahora nos vamos a enterar la semana que viene. Pero acá es importante esto. Es importante cómo vemos las expectativas de inflación y que caiga la inflación como objetivo de la economía. Entonces, la pregunta fundamental que se hace la gente es, ¿pero qué pasa con el riesgo país? ¿Cómo cierra el modelo? ¿De dónde consigue Argentina los dólares? Porque sabemos que tiene que ser prestador. Este tema de la dificultad que tiene Argentina para conseguir reservas. ¿Cómo consigue los dólares? ¿Por qué no baja el riesgo país? Por el riesgo país, a pesar de todo esto, muchas preguntas, pero ¿por qué no baja? Si está todo tan bien, ¿por qué no baja el riesgo país? ¿Por qué el riesgo país lo tienen comprado en 700 puntos básicos? Y la pregunta es que este sistema, el sistema como lo plantea el gobierno, para tener este financiamiento que necesita para el año que viene, para pagar la deuda que tiene el año que viene, tiene que salir y cierra con acceso a los mercados internacionales. Entonces, decir, pero ¿cómo puede un país acceder a los mercados internacionales con un riesgo país que lateraliza en 700 puntos básicos? Tiene que bajar el riesgo país. Por supuesto, hoy no necesita salir al mercado, va a necesitar. ¿Y qué necesitamos? Bueno, estamos en el mes junio, mes 7. En octubre hay elecciones, donde se supone que al gobierno le va a ir muy bien, y va a continuar con una agenda de reformas. La economía va a empezar a crecer mucho más, o sea, hoy se espera que crezcan un 5%, lo que habla siempre nuestros economistas de salir de este modelo de estabilización para ir a un modelo de crecimiento. La economía está creciendo aproximadamente, algunos sectores sí, unos sectores no. Creo que en términos de vista de la actividad económica, lo que sí podemos decir es que no crece en forma homogénea, ¿no? Sino que hay sectores que crecen, sectores que no crecen tanto. Está creciendo mucho los sectores que tienen que ver con los bienes durables, producto de que quieren que la economía crezca por el lado del crédito. Entonces crece por el lado de los bienes durables. Si vemos determinado comportamiento en determinados sectores de la economía, pues bueno, la economía está creciendo. Entonces, ¿cómo hace para llegar a salir Argentina? La pregunta es al mercado internacional el año que viene. Las posibilidades las tiene, pero hay que seguir trabajando en ese camino. Hay la relación que hay, cuando vos haces una correlación entre el riesgo país y las reservas que tiene un país, es realmente muy alta. Entonces, se cree que el gobierno realmente tiene que fortalecer las reservas internacionales para que pueda llegar a salir al mercado internacional con un bono internacional, independientemente de que todo lo que está haciendo también tiene que llegar a ir a los mercados internacionales para continuar la compra de reservas. Caputo dijo hace poco que él va a seguir comprando reservas en bloques, como lo hizo y lo anunció, estamos esperando que también lo siga haciendo. Compró hace poco 200 millones, aprovechando una entrada de divisas que tuvo de la parte del agro. Bueno, esperamos que este comportamiento también lo siga haciendo, pero es fundamental para completar ese nivel de reservas óptimo que necesita el país para que baje el riesgo país, es indispensable que se llegue a una salida a los mercados internacionales, que lo podrá hacer el año que viene, luego de las elecciones. Creo que después de las elecciones se va a jugar otro partido donde van a estar mucho más focalizadas el tema de las reformas para que baje el riesgo país, para que suban las reservas, ¿no? Creo que en este paso estuvo más focalizado en, primero, el objetivo fiscal, el objetivo de inflación, se produce una buena elección y pasamos empieza otro camino, el camino del crecimiento, el camino de las reformas, el camino de cae el riesgo país y se reaccede a los mercados internacionales. Un poco, yo les quería hablar de la diferencia. ¿Puedo hablar un poco, Juliana, de los instrumentos financieros que me parece que puede ser interesante en este momento con la parte, el contexto macro? Creo que podemos
les puedo hablar un poco sobre qué es lo que estamos viendo y cómo manejar un poco el tema de los instrumentos financieros. Sí, totalmente. Bueno, primero hay una cosa que yo quiero comentarles. A partir de hoy se va a provocar un encaje en los depósitos que hagan los fondos comunes en los bancos. Esto significa que el money market, el banco le va a pagar menos, un poco menos, por un encaje de lo que le paga últimamente. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a empezar a ver quizás algunos inversores que decían que estaban en el money market clásico, que invierte simplemente en instrumentos de arrendamiento, plazo fijo, remunerada, caución. Existe otro money market, que es el money market dinámico, que tiene un porcentaje, creo que es cerca del 35%, en letras de arrendamiento de instrumentos de muy corto plazo. El esquema de pagos es el mismo, ¿no? Paga a las 11, a la 1, a las 2, a las 3, a las 5, a las 7, ¿no? Es lo que paga el money market. Ustedes se puso un rescate, el money market tiene esquema de pagos. Eso se va a mantener perfectamente. En los dos se mantiene, el 2 es el mismo esquema de pagos. ¿Qué es lo que pasa? Con esta baja de tasas que esperamos, que yo le vengo contando, los instrumentos que tienen activos financieros como las LECAPs, que les comenté anteriormente, van a tener un retorno relativo mucho más interesante. Entonces, nosotros tenemos dos money market en acá. Tenemos el money market clásico y el money market dinámico. El money market dinámico es este que tiene estos instrumentos en los que estamos viendo que ese retorno es superior. Y las TNA son superiores. Entonces, nosotros pensamos que como el instrumento que puede, esta es la diferencia en las TNAs. Y estas son históricamente las diferencias. Y siempre el dinámico está por encima del clásico. Nosotros creemos que es hoy por hoy, con este esquema de tasas, lo que estamos pensando de esta proyección de tasas, va a ser mucho más interesante el dinámico que el clásico. Vas a tener ese spread, ese margen de diferencia en los retornos, creo que se va a ampliar. Debería de ampliarse en este contexto. Siempre que este contexto se amplió, debería perfectamente ampliarse. Y debería dar un retorno muchísimo más interesante. Otro punto, acá está son los retornos relativos. Fíjense que si ven en 30 días es 2,90 o 2,78, pero en 60 días es mucho más. Creo que esto sería interesantísimo en este contexto. Si tengo que poner un fondo favorito para manejo de tesorería y liquidez, elegiríamos el money market dinámico. Hay un punto que les quiero contar ahora, y tanto hablé de las LECAPs. Hoy, si yo hubiera puesto este gráfico muestra el balanceo 16, que es el fondo de LECAPs, ¿no? Tiene solamente LECAPs con una duración muy corta. La larga tasa a plazo fijo, el CER y la inflación, el pesos plus es un fondo T+1 corto plazo, y el corto es un fondo CER. Pero fíjense, en el retorno a 30 días, el fondo de LECAP emparda a la Batlar y le gana el CER. Tenemos retornos reales positivos. Yo tengo que hacer este mismo gráfico y se los voy a mandar desde el año pasado, para que ustedes vieran la diferencia. Este mismo gráfico el año pasado, el CER estaba por encima de todo y no le podíamos ganar. Después venían los fondos del ECAP, el T+1, y después venía el plazo fijo. Entonces nosotros decíamos, los fondos le pueden ganar un plazo fijo, pero todos tenemos retornos reales negativos. Hoy la historia es otra. Hoy le vamos a poder ganar inflación, porque la inflación y el CER tienen una tendencia decreciente, y hoy el CER corre al 2%, y yo tengo tasas efectivas mensuales, instrumentos con tasas efectivas mensuales más atractivas. Entonces yo tengo retornos reales positivos, pero ¿qué es lo que me va a costar? Ganarle un plazo fijo. ¿Por qué? Porque el negocio de los bancos es un plazo fijo. Y si, como dice Milei, que los bancos vuelvan a ser bancos, entonces esa tasa de depósito tiene que ser interesante. La competencia antes era cómo le gano al CER. Tengo retorno al positivo. Ya terminó, ya le vamos a ganar. Tenemos retorno al positivo. Ahora, el plazo fijo es en este momento, quizás hoy por hoy, el que va a rendir mejor, o con el que tenemos que empardar. La industria de fondos hoy, el objetivo fundamental es ganar un plazo fijo. Eso va a ser hoy por hoy lo que puede llegar a distinguir
por ejemplo, si vos te querés ir, estamos hablando de inversores conservadores, los que compiten con un plazo fijo. Los clientes que me dicen, ¿hago un plazo fijo o pongo plata en un fondo de renta fija a corto plazo? No, le digo, no, le tenés que poner un fondo de renta fija a corto plazo porque tiene un montón de beneficios por encima de los que tiene un plazo fijo. Lo sacan en cualquier momento, al otro día, con el rescate, yo le doy la plata, se llevan la plata en la cuenta comitente, acá no hay ningún problema, con un retorno por encima de lo que es un plazo fijo. Pero bueno, eso es lo que vamos a estar discutiendo actualmente. La discusión va a ser esa. Antes era cómo le ganan a la inflación, todos los clientes me decían, no le puedo ganar a la inflación, me decían, ¿y cómo le gano un plazo fijo? Bueno, para eso está el Neutral Fondos, con gestión activa y con instrumentos interesantes, van a poder ganar un plazo fijo, pero lo que les quiero mostrar básicamente es cómo hay un cambio muy interesante que se da en la industria financiera en este momento comparado hace un año. Es lo que está pasando ahora. Es esto. Entonces, ¿qué hago? Nosotros tenemos como fondo estrella que le va a ganar en este momento a todos, dada la situación actual que yo les mostré, es el ADCAP para el CO16, el fondo LECAPS. Los fondos del ECAP conservadores están preparados para ganarle más que un plazo fijo y por lejos a un cero. Entonces yo ahora les voy a hacer una pregunta. La pregunta es, entonces, ¿por qué no compramos fondos, por ejemplo? ¿Qué pasa con los fondos que antes hacían cobertura por inflación y por devaluación? La gente no tiene cobertura, no hay apetito. Nada. Después del cambio que se fue del crawling peg al esquema de bandas, del esquema de bandas, yo digo esquema de banda y el dólar, no hubo más expectativas de devaluación y expectativas de inflación. No hubo más. O sea, no hay. No es hoy por hoy un caso de inversión atractivo para una persona cubrirte por inflación. Y eso se debe porque las expectativas de inflación están a la baja, porque hay una reapertura del cepo. Entonces, ¿para qué pasa con respecto a expectativa de evaluación? Y la verdad, la gente no compra dólar link porque puede comprar dólares. Entonces, el minorista dejó de ir a dólar link. Lo que vemos hoy entonces es eso, renta fija a corto plazo, nos gusta muchísimo los fondos de LECAPS, nos gusta muchísimo lo que puede pasar con los pesos plus, con el tema 1, porque va a haber más, se va a poner mucho más interesante el tema de las ONs, ¿no? El tema de los instrumentos en pesos, y quedaría como más rezagado la cobertura SER. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo que armar una cartera de inversión, y vamos a cerrar los ojos y los abro y puedo estar cruzando el año que viene, ya después de las elecciones, creo que la mejor cartera de inversión es una que tenga acciones y SER. Porque el SER realmente, a lo que está rindiendo actualmente, es súper interesante. Pero no se va a concretar hoy, porque hoy tiene un problema con la tendencia creciente de la inflación. Entonces la gente no va. Por más que vos digas hoy, mira, para largo plazo vamos a tener, ¿cómo decís? El caso de la Argentina, esta que yo les acabo de decir, que el año que viene accede a los mercados internacionales, el riesgo país baja. ¿Dónde está? Le quiero volver a esto. El riesgo país, este es el riesgo país, ¿no? Entonces yo te digo, acceso a mercados internacionales, el riesgo país el año que viene, por debajo de los 500 puntos básicos, acceso a los mercados internacionales, la curva SER tiene que bajar. La curva SER tiene que provocarse lo que yo llamo, en inglés, el bullish flattening. ¿Qué es un bullish flattening? Esta es la curva SER actualmente, y ese es el fondo SER. Es que la parte larga de la curva SER baje. Eso se va a provocar en todo este escenario, porque toda esta curva SER está también relacionada con el riesgo país, con el valor de los bonos en dólares. Entonces sí o sí va a tener que bajar. Porque las tasas reales tienen que ser positivas, pero van a ser más bajas. Eso va a provocar un retorno súper interesante, pero tenemos que llegar a que se den todas esas cosas. Entonces, para las personas que quieran retornos interesantes de largo plazo, deberían de estar, por supuesto, en acciones, porque estoy hablando de una mejora del riesgo país, y el reacceso a la Argentina de los mercados internacionales, habría que hablar de acciones. Y el fondo SER. Entonces, la curva SER es el bullish flattening y vos tenés retornos reales súper interesantes, pero necesitamos un tiempo. Ya les dije, es otro caso de inversión, no es el actual. El actual es un fondo LECAP de corto plazo. Si tenéis más largo plazo, tenés que ir a estos instrumentos donde van a captar
la mejora de la Argentina, acceso a mercados internacionales, el riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos, ese lo va a captar seguro y vas a tener un retorno real súper interesante. ¿Qué pasa con las acciones? Bueno, nos llevamos un poquito un sopapo cuando básicamente no es ni siquiera el RCI, que estábamos todos esperando que dijera algo sobre Argentina y directamente no dice nada. Bueno, no pasa nada con esto. ¿Qué es lo que pasa? Que el argentino tiene que seguir haciendo el camino. ¿Cuál es el punto fundamental? A mi entender, es que el cepo sigue existiendo para las empresas. Se libera al individuo, pero el cepo sigue existiendo. Para las empresas, recordemos que para el tema de los dividendos apareció un BOPREAL. No es que se abrió a que la gente pueda sacar los dólares, sino que, bueno, esas soluciones tienen que extinguirse y tiene que haber una libertad total a la hora de acceder a los dólares. Vis a vis ya hablamos mucho del tema de las reservas internacionales. Entonces, con el tema de acciones, cuando esto pase, ¿no? Que hablamos de Argentina, que pase a un sendero de crecimiento, caída del riesgo país, salida total del cepo, primero, crecimiento, salida del cepo, cae el riesgo país, genera, eleva y se dice, Argentina es o frontera o emergente, volvemos a estar en los índices internacionales y aparece en el mercado de acciones el inversor de afuera, el inversor que hoy no está, el inversor que vuelve, y ese es el que te mueve la aguja en un mercado chico como el argentino, es el que mueve la aguja, es el que va a hacer que esta curva se rinda otra cosa, que las acciones vayan a tener otro valor, que se profundice el mercado accionario, ¿no? Que haya hasta nuevos jugadores, nuevas empresas sacando acciones. Esa profundización del mercado viene de la mano de todo lo que les dije y eso va a suceder un poquito más en el futuro. O sea, entonces yo digo, si yo quiero una cartera un poquito más agresiva, más de largo plazo, voy a jugar a eso, voy a jugar a la reentrada de Argentina en los mercados internacionales, vía emisión y vía la MSCI, que se pueda, digamos, con acciones y al bullish flattening que va a ser lo que va a pasar. Definitivamente va a pasar eso. Y esas son las acciones, y lo que más nos gusta a nosotros, las acciones y la curva SER para el largo plazo. Ahora, ¿por qué no en el corto? Porque vas a tener muchísima volatilidad. Los fondos SER un mes te pueden dar 9%, el otro mes dan 0,40%. Pasó, o sea, no rinden, pero no está el investment case todavía definido. El investment case es de largo plazo y no de corto. Entonces, en el corto vas a tener una volatilidad que hay que tener en cuenta. Una volatilidad que hay que tener en cuenta. Julie, yo hasta acá les traje un poco de la familia de fondos, los que estábamos viendo, el contexto macro para cada uno, para el corto plazo y el largo plazo. Y yo quería saber de qué ustedes quieren, prefiero escucharlos y contestar a seguir hablando. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda, una consulta o quiere hablar de un tema en específico que tengan interés de conocer? Pueden abrir los micrófonos, pueden escribir, no hay problema. Bueno, por el momento no, Pau. Bueno, pero lo importante podemos ver para es ahora el nuevo dato de inflación, que esté cerca del 2%, o sea, una muy buena noticia sería, no sé, 1.4, 1.5, una mala noticia sería 2.5. Yo creo que en ese rango estamos más o menos alineados para mirar para adelante, ¿no? Y seguir monitoreando el tema de las tasas y cómo es el tema de las tasas y esperemos noticias positivas con respecto a la aprobación de la dispensa que pide el gobierno con el Fondo Monetario. ¿Algún otro tema? Julie, ¿vos querés que hablemos de otro tema? No, creo que ahí estamos bien. Igual cualquier duda o cualquier tema que después me comuniquen, lo podemos volver a organizar o para el próximo café.
Creo que estamos bien. Bueno, ninguna consulta, ¿verdad? Recuerden que pueden abrir los micrófonos, que pueden escribir. Recuerden que también el café, la presentación queda grabado, va a estar subido a YouTube hoy a la tarde, hoy al mediodía seguramente. Y bueno, cualquier duda que tengan me pueden escribir, yo la comparto a los chicos de ADCAP, no hay problema en ese sentido. Bueno, ¿te parece que cerremos acá, Pau? Sí, dale. Bueno, Dale. bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Un Muchas gusto gracias. hablar con ustedes. Hasta la próxima. Dale, gracias, Dale, Pau. buena semana. Gracias a todos. Adiós.